Vamos a estar viendo una presentación en pantalla sobre la enseñanza de hoy. Estamos en este Shabbat, como decíamos anoche, estamos empezando un nuevo año, además del nuevo mes de Aviv. Está dando inicio un nuevo año en el calendario del Eterno. Sabemos que dentro del judaísmo, en el calendario judío de este tiempo, están ya en el año 5782 y que ellos celebran el año nuevo en el mes séptimo. Pero la Torá es muy clara y la Torá dice que el principio del año para el pueblo escogido es el año donde comienza la primavera, el mes de Aviv, conocido hoy como Nisan. Así que estamos iniciando un nuevo año para la gloria del Eterno y es también pues Rosh Chodesh, evidentemente, y es Shabbat Tazria, esta parashá que significa ella concibe. La parashá Tazria es muy cortita. Una característica de esta parashá es que es bastante corta y casi siempre se estudia juntamente con la siguiente parashá, que es Metzorah. Casi todos los años se estudian juntas Tazria y Metzorah. Pero cuando tenemos un año preñado, así se le llama en la cultura hebrea, un año preñado, nosotros acá le decimos año bisiesto. ¿Sí? En el judaísmo se dice un año preñado. Cuando es el caso de tener un año preñado y que el calendario se le agrega un mes extra, un 13º mes, que es Adar Sheni, entonces eso modifica también el estudio de las porciones de la Torá. Y normalmente las porciones que se estudian juntas en un año preñado se van a estudiar por separadas, como es el caso ahorita de Tazria y Metzorah. Y bueno, aunque Tazria es una porción bastante pequeña, no por eso deja de tener pues temas muy profundos, temas que nos dejan enseñanzas de verdad muy grandes para nosotros. Y el tema que se destaca, por supuesto, en esta porción, pues tiene que ver con la impureza. Tiene que ver con el estado tumá, algunos lo pronuncian como tumá o tamé, el estado de impureza. En la porción anterior hablamos también de este mismo tema, el tema de la impureza o el tema en tumá respecto a los animales. La porción anterior terminó diciéndonos que comer ciertos animales nos vuelve impuros. O sea, porque hay animales que son impuros. Y si tú comes esos animales, entonces la impureza de ese animal te contamina a ti. Y tú te vuelves también impuro. ¿Sí? Y ahora esta porción, Tazria, comienza hablando también de otro motivo que provoca también impureza en las personas. Y este estado de impureza no tiene su origen en los animales, sino que tiene su origen en las personas mismas. Entonces eso quiere decir que así como hay animales impuros, también hay o habemos personas impuras. Y algo que aclarábamos en la semana es que impureza, desde la perspectiva hebrea, no necesariamente es lo que dice el diccionario. Porque si usted busca impureza o busca usted impuro en el diccionario, ¿qué va a decir? Sucio, ¿verdad? Va a hablar de suciedad,
va a hablar de una persona que está totalmente alejada de la moral, va a hablar de un malvado, de una persona terrible, va a describir cosas así en el diccionario. Y dentro del significado de la palabra tumá en hebreo, no necesariamente quiere decir eso. La Torá nos enseña que este estado de tumá o este estado de impureza tiene que ver con alejarse de la vida. Cuando una persona se aleja de la vida o pierde el sentido de la vida que el Eterno ha diseñado, ¿sí? Es cuando una persona se considera impura, y por eso se nos habla acerca de la mujer. La mujer que se vuelve impura cuando está menstruando. La mujer cuando está menstruando tiene una etapa de impureza. ¿Y cuál es la razón de que la mujer es impura? La misma razón por la cual un varón es declarado impuro si tiene eyaculación de semen sin la intención de procrear. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De pérdida de vida. O sea, el estado de impureza tiene que ver con pérdida de vida. Esto es como estar desperdiciando vida. ¿Sí? Es una mujer, cada vez que viene la menstruación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que se está yendo una vida potencialmente. Entonces, por esa pérdida de vida potencial, la mujer es declarada impura. Lo mismo que un varón. Y de allí el tema de que si cuando la mujer da a luz también es declarada impura. ¿Por qué? Diría uno, pues ahora sí se cumplió el propósito, se embarazó y ahora está dando a luz una vida. ¿Por qué es impura? Precisamente por lo mismo. Porque durante 9 meses la mujer elevó su nivel de vida en ella. O sea, ya no era solamente su vida, sino que llevó en su vientre una criatura. Entonces ella tenía una doble vida, porque tenía un bebé dentro de ella. Cuando ese bebé sale de la mujer, está perdiendo vida. ¿Sí? Vida está saliendo de ella, pero ella tiene una pérdida de vida y eso la lleva a un estado de impureza. Y vimos en la porción que si es un niño, si es un varón, ella va a permanecer en ese estado de impureza por 40 días. Pero si es una mujer, se va al doble de tiempo su estado de impureza. Y aunque se discute mucho sobre eso, yo apoyo la explicación de que el doble estado de impureza es porque al tener una niña, la niña potencialmente va a generar vida más adelante, y por esa razón se le agregan 40 días más. Entonces el estado de impureza tiene que ver con pérdida de vida. En ese sentido, entonces, las enfermedades convierten a una persona en impuro. Porque al estar una persona enferma, hay una pérdida de vida. La persona que está enferma no está al 100% en sus facultades de vida. Una persona que está enferma de cualquier cosa, al sentirse mal, entonces su vida, su nivel de vida no está en plenitud. Su nivel de vida o la fuerza de vida de la persona tiene una baja cuando la persona está enferma, y eso lo convierte o pone a la persona en un estado de impureza. Entonces, de eso nos habla la Escritura. Nosotros hemos experimentado esto ya por 2 años. Sí, ¿verdad? Ya tenemos 2 años en pandemia. Entonces, por 2 años hemos experimentado este asunto, ¿no? Este tema, y sobre todo hemos experimentado el asunto de ser tratados como impuros, como alguien que está impuro. Y así como dice la Torá,
que eran tratadas las personas en estado de impureza, sobre todo aquellos que padecían de Zarat. ¿Recuerdan qué es Zarat, hermanos? ¿Qué es Zarat? Es traducido como lepra. Es traducido como lepra, aunque realmente no es lepra. Al menos no la lepra que conocemos hoy día. Es muy diferente. Zarat, la Torá lo describe, es algo parecido y por eso lo traducen como lepra, pero el Zarat son como manchas entre rojizas, blancas, como erupciones que brotan en la piel y que luego pueden ir avanzando y van a afectar la vida de la persona de manera terrible. Pues casi toda la porción, Tazria, nos habla o tiene que ver con ese estado de impureza que deriva de la enfermedad llamada Zarat. Pero algo que aprendimos de esta enfermedad Zarat es que es una enfermedad de origen espiritual. La Zarat no tiene su origen en una cuestión en el plano físico. Zarat no es es que comí algo que me hizo daño y entonces por eso estoy enfermo. No. O es que agarré un químico, me cayó algo y por eso me brotó esto. No. Zarat es una enfermedad de origen espiritual. Cuando una persona enfermaba de Zarat, eso quería decir que esa persona tenía un problema espiritual. Es decir, que su afección estaba en el espíritu, pero brotaba en su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque hemos aprendido que el mundo espiritual y el mundo físico están unidos, no están desligados. Una de las cosas que aprendimos, que el Eterno nos ha enseñado en este camino de la perspectiva hebrea, es precisamente eso, que el mundo espiritual y el mundo físico están conectados todo el tiempo. No puedes desconectar una cosa de la otra. Y no quiere decir que porque tú te vuelves muy espiritual, entonces ya te desconectas del mundo físico. Y tampoco quiere decir que una persona, por más carnal que sea, ya se desligó del mundo espiritual. No. De hecho, la conducta perversa, la conducta carnal, la conducta pecaminosa tiene un impacto en el mundo espiritual. Porque todo el tiempo estos dos planos están conectados. Entonces, una persona que enfermaba de Zarat, una enfermedad que se manifestaba en el cuerpo, tenía un origen espiritual. Y por esa razón, esa enfermedad tenía que ser tratada por un sacerdote. Aarón y sus hijos eran los encargados de tratar con las personas enfermas de Zarat. Si fuera una enfermedad de origen físico, pues desde aquellos tiempos ya había personas que trataban los problemas o las enfermedades físicas, lo que hoy llamamos médicos, lo que hoy llamamos doctores. Desde aquellos tiempos ya había personas con la experiencia para tratarte, para ayudarte con un problema físico. Pero como Zarat no era un problema físico, tenía que ser tratado por los sacerdotes. Entonces, este es el contexto de nuestro tema que vamos a ver hoy. Este es el contexto dentro de la Parashat Tazria, en donde vamos a hablar del poder del ojo. ¿Cuántos oyeron la reflexión del día de ayer? Sí, mi esposa sí. Doy testimonio de que sí. La oí que la oyó. Dice muchas veces. ¿El hermano también la oyó? ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo se llamaba la reflexión? ¿O de qué hablaba? Si la oyeron, ¿verdad? Pues, los demás no la oyeron, ¿verdad?
¿Sí? A ver, ¿de qué hablaba? ¿Dónde poner el ojo? ¿Dónde poner el ojo? Y tienen que acordar porque hasta tenemos el dicho ese, ¿no? Que donde pone el ojo, pone la bala, decimos, ¿no? Entonces por eso le puse así. ¿Dónde poner el ojo? ¿Dónde poner el ojo? Entonces, bueno, esto que vamos a ver hoy está conectado con la reflexión de ayer, pero hoy lo vamos a ver un poquito más extendido, porque esto es vital el poder entenderlo. Entonces, muy bien, el poder del ojo va a ser nuestro tema. El texto en el que vamos a estar enfocándonos es Levítico capítulo 13. Ya dijimos entonces que la lepra, el zarat, vamos a avanzarle ahí. Esta era una enfermedad en la piel que podía infectar todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, si esta avanzaba, podía infectar todo el cuerpo, y no nada más el cuerpo. Aprendemos ahí en la Torah que el zarat podía afectar hasta la ropa. La ropa también, es el vestido, y podía aparecer incluso en las casas. Podía haber casas afectadas por zarat. Podía haber vasijas también afectadas por el problema de zarat. No era algo que solamente iba a afectar el cuerpo de la persona. Y ahí, hermanos, ahí de entrada ya nos damos cuenta cómo trabaja el pecado. Porque al hablar de una enfermedad cuyo origen es espiritual, estamos hablando entonces que esa enfermedad vino a tu vida por causa del pecado. Entonces, por eso el sacerdote tenía que tratar esa enfermedad. Y vemos que el pecado no solamente va a afectar la vida de la persona que está cometiendo el pecado, puesto que esa persona, al ser aislada, entonces sus familiares ya se están viendo afectados, porque la persona se está aislando de ellos. Pero vemos que también las cosas, en este caso las posesiones, que puede tener una persona afectada por una enfermedad espiritual, también se pueden ver afectadas. Entonces, de pronto, dicha persona va a verse afectado en las cosas más básicas que se mencionan acá, como la ropa, como una casa, como las cosas que utiliza para comer. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torah? Si tú enfermas de una enfermedad de origen espiritual, pues prepárate, porque todo tu entorno se va a ver afectado. O sea, no solamente tú, vas a afectar a tu familia, vas a afectar tus bienes, vas a afectar todo a tu alrededor. Por una cosa que vemos en nuestra porción Tazria es que una y otra vez hay una frase que se repite. Esta frase dice: y el sacerdote mirará. Si leyeron la porción, saben que esa frase, ¿como cuántas veces se repite? Como cada 3, 4 renglones, ¿verdad? O sea, vemos que y el sacerdote mirará. Y que entonces la persona se va a ir y regresará con el sacerdote, y el sacerdote mirará. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que era entonces mediante un examen exhaustivo y cuidadoso a través de los ojos del sacerdote que una persona iba a ser declarada o sana o enferma. Era a través de los ojos del sacerdote que una persona iba a ser declarada o sana o enferma. Depende de lo que el sacerdote vea. ¿Sí? Depende de lo que el sacerdote vea, es si vas a ser sano o no. Se puede imaginar cada vez que un enfermo entonces iba
con el sacerdote para ser revisado. Seguramente iba pues con toda la esperanza de que el sacerdote le dijera: está sano, ya está sano, ya puedes regresar con tu familia y puedes regresar al campamento. Pero qué terrible cuando el sacerdote lo examinaba y le decía: eres impuro todavía, otra vez allá al exilio, fuera del campamento, sigues estando impuro. Entonces Aarón y sus hijos eran los encargados de examinar estas llagas o estas manchas que ellos tenían que de verdad, hermano, examinar, pero con mucho cuidado. Decimos hoy con lupa, ¿no? A poder ver exactamente bien el estado en el cual estaba aquella llaga, aquella mancha que había aparecido en la persona. Ahora, aquí vamos a llegar a la parte en donde vamos a ver lo que decíamos ayer en la reflexión. Porque la palabra llaga en hebreo nos enseña algo muy interesante. La palabra llaga en hebreo se escribe, vamos a ver lo que sigue. Aquí sigue. Esta. A ver, no sé si van a alcanzar a ver, pero ahí están dos palabritas hebreas. Ahí están dos palabritas hebreas. La primera de ellas es la palabra llaga, que se escribe con la letra Nun, luego una Gimel y luego una Ain. Pero bueno, ahí tiene signos de puntuación. ¿Qué dice, estudiantes de hebreo? Ya les dijo la maestra. Nega, dice ahí. Vemos la letra Nun con el signo de puntuación, que es la E, va a sonar como Ne. La Gimel con el signo de puntuación para sonar como A. Nega es lo que dice. Entonces, ¿qué significa nega? Nega significa llaga, pero también nega es traducido como dolor, es traducido como sufrimiento, la palabra nega. Entonces tú tienes una llaga, la llaga te provoca sufrimiento, te provoca dolor. Luego tenemos abajo la palabra hebrea que es traducida como deleite, gozo, placer, es decir, lo contrario a nega. Y acá tenemos una ain al principio y luego tenemos una nun y luego tenemos una gimel. Entonces ahí abajo dice, la ain tiene un puntito arriba que la va a hacer sonar como o. Entonces ahí dice oneg. Entonces vean, nega, oneg. Y si nos fijamos bien, las dos palabras se escriben con las mismas letras. Las dos palabras se escriben exactamente con las mismas letras. ¿Sí lo notan? ¿Qué es lo que cambia de una palabra a otra? ¿Qué es lo que cambia? El orden. Y específicamente, ¿cuál letra es la que se mueve? La ain. La letra ain es la que se mueve. En la primera está al final, en la segunda está al principio. Entonces, al cambiar la letra ain de posición, porque recuerde usted que en el hebreo normal no hay signos vocálicos. Los signos vocálicos son para que personas como nosotros que queremos aprender, pues aprendamos a leer el hebreo. Pero si usted agarra un libro en hebreo, no va a traer signos, nada más va a tener las puras letras. Entonces, la palabra nega
la palabra Oneg se escriben con las mismas letras, pero cambian según donde pongas la Ain. Eso es lo que va a determinar si la palabra va a ser Onega o va a ser Oneg. O si lo traducimos al español, esa letra va a determinar si ahí va a decir dolor, sufrimiento, o va a decir gozo y placer. Ahora la letra Ain en el hebreo antiguo, que todas las letras antiguas tenían una forma, un significado. ¿Se acuerdan? Dalet, decíamos que Dalet es una puerta. ¿Sí? Dalet es una puerta. Ain, ¿qué es? Un ojo. La letra Ain es un ojo. O sea, aquí vemos entonces que lo que decíamos ayer va a depender en dónde pongas el ojo, en dónde pongas la letra Ain, va a ser o dolor o placer. Una persona va a sufrir, va a padecer sufrimiento, dolor, enfermedad, si puso su ojo en el lugar equivocado. Pero si la persona pone su ojo en el lugar correcto, entonces va a disfrutar de placer y va a disfrutar de gozo. Pues es la enseñanza que nos da esta palabra y cuando vemos el hebreo. ¿Sí? Es la siguiente, es donde vemos esto. Esta imagen, ¿qué les recuerda, hermanos? Una parábola, ¿verdad? ¿Cuál parábola? El rico y Lázaro. Si nosotros analizáramos la parábola del rico y Lázaro, ¿quién de ellos tuvo llagas y sufrimiento? Lázaro. El rico no. Que la parábola nos dice, Lázaro, ser un hombre pobre, vivía en la miseria, vivía pues de la caridad de las personas, su cuerpo estaba lleno de llagas, sufrió mucho, hasta los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Tremendo sufrimiento. En cambio, el hombre rico disfrutó de placeres, fiestas, comida, vino, amigos, placer. Pero la parábola dice, un día ambos murieron. Porque pues así es la vida y así es la muerte es parte de la vida. Y cuando la vida terminó para ambos, esta parábola nos dice que Lázaro fue a un lugar llamado el seno de Abraham, también conocido como el paraíso. Lázaro va al paraíso. Y allí donde estaba Lázaro en el paraíso, ahí ya no había llagas, ahí ya no había pobreza, ahí ya no había dolor, ya no había nada de eso. Pero el rico estaba en otro lugar. El rico estaba, según el idioma griego, en el Hades, en hebreo el Geinom. Un lugar en donde él era atormentado por una llama. Un lugar en donde él estaba padeciendo un dolor intenso, un sufrimiento terrible. Eso ya no era en este plano, ya no era en este mundo. Ellos murieron aquí, pero trascendieron a otro plano, según esta parábola. Y esto es muy interesante porque desde la perspectiva totalmente humana, desde la perspectiva totalmente física, aplicando lo que decíamos hace unos momentos de dónde poner el ojo,
diríamos entonces que Lázaro puso el ojo en el lugar equivocado y que por eso sufrió dolor y que por eso se llenó de llagas y que por eso vivió en la miseria hasta que se murió, porque puso su ojo en el lugar equivocado. Y tendríamos que decir entonces que el rico, que tuvo placer, que disfrutó de comida, de riqueza y de amigos y de todo, diríamos que entonces el rico puso el ojo en el lugar correcto y por eso tuvo una buena vida. Pero ¿qué tan correcto es eso? Si la historia terminara allí, pues diríamos, pues mira, así fue. Lázaro le fue bien mal en la vida y sufrió y todo por poner el ojo en el lugar equivocado. El asunto es que la historia no terminó allí. Nuestro santo maestro fue más allá. Nuestro santo maestro nos ayuda a asomarnos más allá de esta vida, a que no nos conformemos con ver solamente lo que pasa en este plano y en esta vida, sino que abramos una ventana ahí y asomémonos a lo que vendrá después. Y en esa parte de la historia vemos que definitivamente Lázaro había colocado bien su ojo. Lázaro había puesto el ojo donde tenía que ponerlo. Y por eso disfrutó del gozo y del placer y de la riqueza en el plano futuro o en el mundo por venir. Y el rico, que en este plano físico lo tuvo todo, en el siguiente lo perdió todo. Y está atormentado en una llama. Está en el dolor, está en el sufrimiento. Se equivocó. Y tanto pudo en él ese dolor, ese sufrimiento y el saber que se había equivocado, que en la parábola se nos narra que este hombre en medio de su sufrimiento clama, suplica al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, mira, ten compasión de mí, que estoy atormentado en esta llama, estoy sufriendo dolor en este lugar. Abraham le dice: no puedo ayudarte, no puedo hacer nada, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. Es decir, que aunque en ese lugar, que en hebreo se le llama Seol, el lugar de los muertos, aunque en ese lugar se podían ver unos a otros, dice Abraham, hay una gran cima, hay un gran abismo que no permite que ustedes pasen para acá y nosotros no pasemos para allá. Pero sí había la manera de verse o de comunicarse. Abraham le dice: no puedo hacer nada. Manda a Lázaro que venga y que me traiga, sea un poquito de agua, nada más mojar la punta de mi lengua para sentir un poco de alivio. Si yo hubiera sido Abraham, yo le hubiera dicho: así como tú lo ayudaste allá, así como tú fuiste buena persona con Lázaro, así como tú salías y le dabas de comer cuando él tenía hambre. Bueno, Abraham es mejor que yo. Abraham no le dijo eso, ya bastante estaba sufriendo. Abraham le dijo: no se puede, no es posible. Una vez que llegas a este lugar, te quedas donde estás. No es posible pasar de allá para acá o de aquí para allá. Y eso es algo que es muy importante.
saber que el destino, que lo que vendrá después de que esta vida se termine, se decide en esta vida, se decide acá. Una vez que se termina esta vida, ya no hay más que se pueda hacer. Porque la Escritura dice, hermanos, está escrito para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y después del juicio, pues vendrá la muerte segunda. Pero esa es una muerte ya espiritual, completa. Pero la muerte física es una sola vez. Entonces aquí es donde se resuelve todo. Aquí es donde se decide todo. Aquí es donde, si tú te equivocaste al poner tus ojos en el lugar equivocado, ya no habrá más. Estuve viendo una serie que se llama Lucifer. ¿Alguien más la vio? ¿No? ¡Ay! Hasta me dio miedo, hermano. Se llama Lucifer, es una serie de Netflix. El nombre es como que... Pero sabe que tiene muchas cosas interesantes. Porque a final de cuentas, el mundo tiene una estrategia. El mundo está trabajando con una estrategia para confundir, para engañar, para hacer que las personas se desvíen. Y sabe que a mí me gusta examinarlo todo, como dice la Escritura. Me gusta examinar todo, me gusta aprender de todo. Me gusta conocer a mi enemigo. Me gusta ver cómo está trabajando. ¿Y saben qué tiene de interesante esta serie? Bueno, tiene varias temporadas. Pero cuando concluye esta serie, lo primero es que te presentan al diablo como una buena persona. Sí, es lo primero. O sea, es como que te venden la idea de que el diablo no es malo. O sea, el diablo puede ser buena onda. ¿Sí? El diablo camina entre nosotros, se mueve. Eso sí es verdad. Pero al final de la serie, Dios, que también sale en la serie, Dios les enseñó al diablo y a los ángeles que ya no era necesario que hubiese alguien cuidando el infierno. Y ocurre algo allí que sacude a todos, ¿no? Y es que un alma que estaba atormentada en el infierno pudo brincar al cielo. Pudo brincar al cielo. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo pudo ocurrir eso? El mismo diablo decía, oye, pero ¿cómo le hiciste? No, pues es que hice lo que me dijiste porque según el diablo le había dicho. Tú estás aquí en el infierno por la culpa que tú sientes, por causa de lo que hiciste. O sea, yo no te traje aquí, y eso también es verdad. Y uno sufre las consecuencias de tus decisiones. Supuestamente el diablo le enseña a la persona a lidiar con su culpa, y cuando la persona estuvo lidiando con su culpa, te hacen creer que todavía es posible arrepentirte estando en el infierno, y si logras arrepentirte, das el brinco para el cielo. Y la serie termina con el diablo ayudando a las almas atormentadas en el infierno para que encuentren su camino y puedan todos ir al cielo. Esto es tremendo porque si la gente lo cree, que yo creo que el objetivo es que la gente lo crea, y si la gente lo cree, ¿qué va a pensar? De por sí hay muchísimas personas que con el famoso mensaje del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan?
El famoso mensaje del ladrón en la cruz que se arrepiente de último momento. De ahí se agarran millones de personas para decir, pues yo me voy a esperar, cuando ya me esté muriendo, ahí me voy a arrepentir. Ahí me arrepiento y ya la hice. Pues si el ladrón así le hizo. Y qué tremenda mentira, qué error tan grande que están creyendo muchos que van a tener esa oportunidad. Imagínense ahora si creen que estando en el infierno todavía va a haber chance. No, pues menos se van a arrepentir ahorita, menos van a querer acercarse al Eterno, guardar los mandamientos, porque van a decir, no hombre, pues todavía estando en el infierno hay oportunidad. O sea, el enemigo está trabajando. El sistema de este mundo está trabajando de muchas maneras para engañar a la gente, para confundirla, para alejarla de la fe. Abraham dijo claramente ahí en la parábola, no hay manera de que alguien que está allá pase para acá y que alguien que está aquí pase para allá. No hay manera. Tú tuviste que haber tomado tu decisión cuando estuviste allá, en la tierra, en el mundo físico. Todavía el hombre como que entendiendo, bueno, pues yo ya estoy perdido, pero tengo hermanos allá todavía que están vivos y que son igual que yo. Entonces no quisiera que vengan a parar aquí, pues Padre Abraham, pues manda a Lázaro, manda a alguien que vaya y les advierta de esto, que no sigan con ese estilo de vida que yo tuve, para que no vengan a dar acá. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham? ¿Qué le respondió? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos es a los que tienen que escuchar. Pero además las Escrituras nos dicen, hermanos, que la gran verdad es que ni siquiera enviando ángeles, ni siquiera enviando ángeles, que se aparezca un ángel y que le hable a aquellas personas, ni así. Aquel que ya ha tomado su decisión firme de poner sus ojos en una realidad equivocada, ni aunque un ángel venga y le diga, va a cambiar. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Ha leído el Apocalipsis? El Apocalipsis dice que en los tiempos finales, y yo no sé si esto va a ser literal o no, pero aunque sea literal, pues ahí está, el mensaje está muy claro, lo que nos transmite la palabra. Pero Apocalipsis dice que en los tiempos finales van a volar por toda la tierra algunos ángeles del Eterno, y que esos ángeles van a volar por toda la tierra trayendo mensajes de parte del Eterno. Pero luego Apocalipsis dice, y ni aún así, fíjese, y ni aún así se arrepintieron de todos sus fornicaciones, sus adulterios, sus orgías y todos sus pecados. O sea, ni viendo ángeles volar y hablándoles y diciéndoles, arrepiéntanse, ni aún así. Entonces, ¿qué diferencia iba a haber? Si Abraham le decía al rico en la parábola, sí, pues ahorita mando a alguien. No. Lo más valioso ya lo tenemos. Abraham dijo, ahí está la Torá. O sea, Moisés y los profetas ya tienen la poderosa palabra del Eterno. No necesitan más. Lo que necesitan es escuchar la palabra, atender el mensaje de la palabra del Eterno, hacer caso al mensaje y tomar la decisión correcta. Entonces, en esa historia del rico y Lázaro, vemos que efectivamente el plano físico y el plano espiritual están conectados
y aprendemos también que no todo es lo que parece. Ante los ojos de muchas personas en este mundo, el rico era el que estaba bien, pero no era así. O sea, no todo es lo que parece. En la actualidad estamos nosotros siendo testigos de muchas cosas que están pasando en el mundo. La pandemia definitivamente vino a modificarlo todo, vino a trastornar totalmente el mundo. Y quiero recordarles que esto es un plan del Eterno. O sea, esto de la pandemia no es, es cosa del diablo, hermano. Tenemos que ya madurar y dejar de decir que es cosa del diablo. Porque cuando nosotros decimos que algo es cosa del diablo, le estamos restando poder y autoridad al Eterno. Es como decir que el diablo se le sale de control al Eterno. Y eso no es así. El diablo no puede hacer nada que el Eterno no le permita. Ayer escuchaba un mensaje, un hermano estaba dando un mensaje, o iba a dar un mensaje precisamente de algo así como lo que el diablo no quiere que sepas, o algo así. Y entonces él empieza a decir ahí en su mensaje: oh hermanos, que este mensaje, cada vez que yo he querido grabar me pasan cosas, y que se me descompone el equipo, y que si esto, y que me enfermo, y que me da la tos, y empieza a decir bastantes cosas, ¿no? Y dice: no, es que esto es una presión espiritual bien fuerte, porque el diablo se opone y viene y me ataca. Y yo lo escuchaba y decía: ¿de verdad piensas que es el diablo? ¿Por qué no piensas que es el Eterno el que te está poniendo trabas? Hace rato nos pasó a nosotros aquí. Como grupo, el grupo de alabanza, estábamos en nuestro intento de ensayar y tuvimos una serie de problemas. Y decía toda la verdad, ¿cómo dijiste eso? Es uno de esos días, ¿no? Donde todo está en nuestra contra. Todo se opone. Falló una cosa, falló otra, todo falló. Bueno, que nadie dijo esto es cosa del diablo. Es cosa de Dios. El Eterno es el que pone, quita, hace y deshace, no el diablo. El Eterno, Él tiene control de todo. Todo. Y muchos dicen: entonces Dios manda. Sí, Dios tiene control de todo. Y de los que se mueren de hambre y de todo, asesinatos, de todo, nada se escapa de su control. De los que se mueren, de los que viven, todo. Él es soberano. Él es el omnipotente. Él es el creador. Él es el grande. Nada se le escapa. ¿Lo vamos a juzgar? ¿Vamos a aplicar la de Job? ¿Vamos a juzgar a Dios? ¿Vamos a contender con el omnipotente? No es muy sabio eso. Entonces Él tiene control de todo. La pandemia, las guerras o amenazas de guerras, y todo lo que está ocurriendo es controlado por el Eterno. Él está manejando los hilos. La gente se engaña sola y la gente cree que tiene el control. Piensa. Compartí unos videos hace rato. Si no los han visto, véanlos luego ahí en el grupo de WhatsApp, en Telegram también. Les comparto más en Telegram porque en el grupo de Telegram no hay restricciones como de repente en WhatsApp sí hay.
Entonces en Telegram hay más oportunidades de hacer más abiertos y hablar más abiertamente de todo lo que está pasando. Y del tema de las vacunas y del tema de todo. De repente en Facebook o en YouTube o en WhatsApp hay cosas que no puedes decir porque luego te cae el bloqueo y todo eso, el castigo. Pero en Telegram pues, está ahí abierto. Y les compartí algo que no es tan reciente, pero está saliendo a la luz ahora. Y estos son los avances de la ciencia. Y que podamos ver hacia dónde nos quieren llevar. Los que están dirigiendo, o mejor dicho, los que creen que están dirigiendo a este mundo. Y están hablando de cosas y de cambios que vienen muy importantes. De acuerdo a la ciencia. Y estamos comprobando lo que desde un principio sospechamos algunos, y que por eso nos negamos a recibir una vacuna. Todo eso ha sido un plan bien orquestado para obtener el ADN de la mayoría de las personas en el mundo y llevar a cabo los planes que tienen ellos para más adelante, y que ya no los están escondiendo, ya están diciendo qué es lo que viene y qué es lo que van a hacer. Es bien macabro, es bien tenebroso escuchar a esa gente cómo habla, cómo se expresa. Escuchar a ese hombre o a varios de ellos hablar del exterminio, hablar de lo que ya se ha hablado en otras ocasiones, y de que aquí la solución tenemos que restar. O sea, saben ustedes que gente importante en el mundo ha dicho que hay que reducir mucho la cantidad de pobladores de la Tierra. Que ellos dicen, es que ahorita ya estamos casi llegando a los 9,000 millones de personas en el mundo. Eso hay que reducirlo. Y este hombre habla con una frialdad, y está hablando de la inteligencia artificial, y está hablando de la inteligencia humana, y dice, es que ahora a nosotros nos conviene más la inteligencia artificial, porque ahí no hay sentimientos, ahí no hay conciencia. Lo que necesitamos es quitar la conciencia. La conciencia nos está estorbando. El futuro para la humanidad radica en hacer a un lado la conciencia. Y de veras, yo veía eso y me estremecí. Dije, ¿hay algo más malvado que eso? Quitarle al ser humano la conciencia. ¿Sabe usted lo que es la conciencia? El Eterno nos ha... Es el mayor regalo que el Padre nos ha dado. Lo más maravilloso que existe en un ser humano es eso que ellos llaman conciencia. Eso es lo que te hace humano, ¿sí? La conciencia. La libertad de decidir. Y este hombre dice, la conciencia nos está estorbando. La ventaja de la inteligencia artificial como una computadora es que no tiene sentimientos. Ella siempre va a ir hacia mejorar, a hacer de este mundo algo mejor sin sentimientos, porque ay, se murió aquel o se murió el otro. No. Y dice, pues estamos trabajando en esto. Y dice él, porque así como se pueden hackear las computadoras, ahora con la ciencia ya sabemos que también se puede hackear a los seres humanos. Y saben que nos han estado hackeando. Nos han estado hackeando a través de todas las cositas que han estado ocurriendo en estos 2 años.
Ahora ellos ya tienen muchos datos con los que están trabajando. Y estamos a punto de entrar en lo que la Escritura llama la angustia de Jacob. Hay muchas noticias, hermanos, que yo por eso siempre les digo, estén pendientes de lo que está pasando. Hay países en donde las cosas están de verdad ya ardiendo. Y no hablo de Ucrania, eso es guerra, pero hay otros países donde las cosas están muy fuertes. España, por ejemplo. Argentina. Cosas terribles están pasando. Estaba viendo un noticiero de Argentina en donde la conductora del noticiero, un noticiero a nivel nacional allá en Argentina, y ella está presentando las noticias y ella misma dice, pues salió este comunicado de lo que sería el equivalente a la Secretaría de Salud a nivel nacional aquí en México, pero allá en Argentina, en donde el comunicado dice: ninguna persona que haya sido inoculada puede donar sangre, es apta para donar sangre. Entonces sale ese comunicado, la periodista, la comunicadora está dando la noticia y se queda así y dice: ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que ninguna persona que ha sido inoculada es apta para donar sangre? ¿Qué va a pasar entonces? Ya están abriendo los ojos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué no nos advirtieron antes? ¿Por qué no nos dijeron que al inocularnos iba a pasar esto, iba a pasar aquello? Otros están diciendo: ¿a dónde irá a llegar el valor de la sangre de los que decidieron no vacunarse? Y eso está abriendo un panorama muy tétrico para los próximos años. Y todo parece ser que el mundo se va a dividir entre los inoculados y los no inoculados. Y finalmente eso lo ha determinado también el dónde quisiste poner el ojo. O sea, el tema de hoy abarca muchas cosas. Pero ¿dónde es que tú estás decidiendo poner tus ojos? Vamos a ver muchos que decidimos poner nuestro ojo en algo distinto, y que eso nos movió a no vacunarnos, a no inocularnos. Pero el mundo está siendo sacudido por este tema, por este asunto. Y esto no se ha acabado. Apenas hace una semana nos estaba diciendo mi hijo que un amigo de él, que trabaja en una empresa, que trabajan directamente con los chinos, su amigo le dijo: oye, fíjate que nos dijeron de la empresa allá en China que ahorita están parados allá. Y cuando China decide parar es porque la cosa está fuerte. Entonces su amigo le decía a mi hijo: pues vamos a prepararnos, porque si ya China está pasando algo, ¿en cuánto nos llega aquí? ¿2 meses? ¿3? O a lo mejor hasta menos. Pero algo está pasando. Y hace rato estaba viendo unas noticias, no en el noticiero, ¿verdad? Ya les he dicho, hermano, ya hay que despertar, ¿verdad? Ya, usted no va a ver ahí en Azteca o en Televisa, no va a ver esto. Hay que buscar, hay que investigar, hay que ver qué está pasando. Telegram es muy buena opción. Y estaba viendo, y de repente algunos videos en Facebook que duran muy poquito porque luego los quitan.
Pero estaba viendo esta situación que está pasando en Shanghái. Sí, Shanghái te dije, hijo, ¿verdad? Shanghái. Está grave lo que está pasando ahorita en Shanghái. Y Shanghái es como la capital económica de China. Beijing es la capital, pero Shanghái es donde está toda la fuerza económica de China, o la mayor fuerza. Y en Shanghái ahorita hay una situación bien terrible. Hay cierres, pero ya no como hace 2 años, es más grave. Y son cierres donde ya obligatorios y por fuerza y con armas. Y está fea la situación. Muy, muy grave. Eso quiere decir que eso mismo viene para acá. Eso mismo viene. Y es de lo mismo. No sé si sea otra variante o lo que, algún invento, ¿no? Un nuevo invento del sistema de este mundo. Pero viene algo muy fuerte. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros dónde estamos poniendo nuestros ojos. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Hermanos, si seguimos confiando, si seguimos creyendo en lo que nos dicen nuestras autoridades, nuestros gobiernos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Ya es tiempo de mirar hacia arriba. Ya es tiempo de mirar hacia la Torá. Ya es tiempo de mirar hacia la profecía. Ya es tiempo de ver la realidad y de poner nuestro ojo donde tiene que estar, en el mensaje del Eterno. Ya es tiempo de confiar en el Eterno y dejar de confiar en el hombre y dejar de confiar en nosotros mismos. Porque esto ya no es ficción, no es cuestión de películas, esto no es juego, esto ya es una realidad que no se puede evitar. Ya nos alcanzó esta situación y como creyentes es bien importante el que ya, hermanos, tomemos la decisión de en dónde estamos poniendo nuestros ojos. Es cierto que la situación es crítica, es cierto que estamos siendo afectados o vamos a ser afectados de muchas maneras, pero ahora es cuando debemos de verdad poner nuestros ojos en la palabra del Eterno, en la esperanza que nos da su palabra. Vean estos versos que tenemos por ahí. Dice la Escritura: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es el momento, es el tiempo donde hay que poner el ojo donde tiene que estar. El Rab Shaul dice que debemos de estar mirando hacia arriba, que debemos de estar viendo al invisible, que tenemos que estar viendo a nuestro Redentor que está sentado en su trono. Debemos dejar de mirar el mundo físico, debemos dejar de mirar las amenazas de los hombres, debemos dejar de mirar todo lo que está pasando y que si se está acabando el agua, que si se viene una gran crisis, una gran hambruna. ¿Han oído eso? Y es cierto que hay una tremenda sequía, es verdad.
Que vienen tiempos de mucha hambruna, es verdad, sí. Que el tema de la pandemia se va a agravar, claro que sí. ¿Por qué creen que ahorita hay mucho relax? Hasta vi hace rato un hombre que compuso una canción que es una canción conocida, pero cambió la letra. ¿Conocen la canción esta de Laura no está, Laura se fue? Bueno, compuso una canción y dice, COVID no está, COVID se fue. Y bueno, quieren como que ya se fue el COVID. No, no se ha ido. Y va a venir con más fuerza que nunca. ¿Sí? O sea, este tiempo de como que ya quitaron las restricciones, ya quitaron el cubrebocas, ya quitaron las vacunas en Estados Unidos, ya se abrieron esto y el otro, y muchos países están haciendo, y que, ¿saben qué? Es parte del plan. Es parte del plan. Esto es como cuando un enfermo que está muy grave, de repente mejora. De repente mejora, y mira, está mucho mejor, y luego se muere. Así es. Ahorita hay como que una mejoría porque las cosas se van a poner mucho más graves. Pero nosotros no nos relajamos. Nosotros no creemos en el sistema de este mundo, nosotros creemos en la palabra del Eterno. Nosotros creemos en lo que el Eterno ha prometido. Es tiempo, hermanos, de colocar bien nuestro ojo. De verdad, dejar ya a un lado todo lo carnal, los miedos, las cosas que nos hacen ver las amenazas de los hombres, todo. Ya hay que dejar de ver eso y confiar en lo que el Eterno nos dice, porque si no, si nuestro ojo está en el lugar equivocado, pues ya sabe usted lo que va a pasar. La esperanza en este mundo de un ojo mal colocado, pues es el Sarat. Pero la esperanza futura es el Gehinnom. En cambio, para el que coloque su ojo en donde tiene que estar, aunque sufra en este mundo, como Lázaro sufrió, la esperanza futura es mucho, pero mucho, muy gloriosa. Shabbat Shalom, que la bendición del Eterno sea con todos nosotros y nos ayude a colocar bien nuestros ojos, hoy y hasta que el Mashiach venga. Shabbat Shalom, hermanos virtuales.